Saludos hermanos, gracias por una nueva invitación a este programa dominical del Ministerio TIDI. Gracias a los hermanos Fuemayor por su ah, cordial invitación. Esta es la segunda presentación. En la primera eh, estuve abordando la credibilidad de la Biblia y por este tema sugerido, como el segundo punto, por nuestro hermano Fuemayor, es la Biblia y la ciencia compatibles. Entonces, entremos en materia considerando esa pregunta. Bienvenidos una vez más, y en este tema estaremos hablando sobre la Biblia y la ciencia compatibles. Debemos primero entender eh, lo que es la Biblia, y nosotros como cristianos la entendemos como la autoridad absoluta de fe, de práctica y de credo. En la primera parte o participación que tuve, que los hermanos me invitaron, hablamos sobre la credibilidad de la Biblia. Y una de las cosas que dejamos por sentado es que la Biblia es el libro sagrado inspirado por Dios. De eso nosotros no tenemos ninguna duda, y sabemos que la Biblia es completamente inerrante, lo que significa que es completamente cierta y sin errores. Y aunque muchos se han levantado para decir lo contrario, nosotros como cristianos que creemos en Jesucristo y que creemos en Dios y que hemos tenido la palabra de Dios como nuestra regla de fe, de práctica y credo, nos sostenemos con esa verdad fundamental. Eh, la Biblia, nosotros sabemos que ha influido en la humanidad como ningún otro libro en la historia. Hay libros que han sido populares, escritos por grandes autores, pero que no han tenido la influencia que ha tenido la Biblia. Podríamos citar, por ejemplo, el Cid o Don Quijote o los escritos de Shakespeare o Guerra y Paz o los tratados filosóficos de Platón, pero que ninguno de ellos tienen la influencia no solamente en el tiempo y en la historia, sino en todas las áreas del aspecto humano. La Biblia ha influido en la moral, eh, con el código mosaico o los 10 mandamientos, los cuales trajeron luz sobre el valor mismo de la vida y sobre todo el monoteísmo, que solamente hay un Dios. Eso como regla moral en la antigüedad y el desarrollo de la sociedad occidental y también parte de la sociedad oriental, ha sido una influencia única. En lo social vemos, por ejemplo, cómo la institución familiar está basada en lo que la Biblia establece entre un hombre y una mujer, y aunque en estos últimos días se quiera decir lo contrario, la Biblia ha influenciado la sociedad a través de esta estructura familiar. Podremos hablar de jurisprudencia. La mayoría de los cuerpos legales y de leyes de las sociedades orientales y occidentales están basadas, mayoritariamente occidentales, están basadas en la influencia judeocristiana, que por supuesto está basada en la Biblia. Historia, la historia nos ha hablado a nosotros de cómo eh, la arqueología ha descubierto lugares que la Biblia menciona, y la Biblia también relata la vida de faraones, de reyes, de países, de culturas que existieron en la antigüedad y que están allí registrados como
hechos completamente verificables. Y por supuesto en literatura. En la literatura tenemos los poemas, tenemos el drama de lamentaciones, tenemos los libros de sabiduría, de proverbios, tenemos las expresiones, digamos, artísticas de los salmos, espirituales y en general todos los asuntos concernientes al alma y el espíritu, la Biblia nos los habla. Y hoy nosotros, como lo mencioné anteriormente, sabemos que hay una guerra para eliminar esa influencia. Y el anticristo como agente de este mundo, como dicen tesalonicenses, dice que se opone a todo aquello que se llama Dios, ha querido mermar esa influencia de la Biblia en la sociedad, no solamente en un país, a nivel de todos los países. Y vemos como, por ejemplo, en países como Estados Unidos se quitó la oración de las escuelas y ahora en lugar de oración tienen que poner policías, por darles un ejemplo. Cómo se han quitado los valores sociales de la estructura básica de un hombre y una mujer y se promueven prácticas que son en contra de la moral, en contra de lo que es una sociedad saludable. Entonces tenemos la Biblia como nuestra autoridad y allí nosotros nos fundamentamos. No le tenga miedo, hermano, a la ciencia, porque esta pregunta por algún momento pareciera que estamos dudando de, de que si la Biblia podría, o qué sucedería si la Biblia no es compatible. ¿Qué decidiría usted si yo le dijera, o si cualquiera le dijera, que la Biblia no es compatible con la ciencia? ¿Cómo se sentiría usted? Es importante que respondamos a esa palabra. Pero no se preocupe, vamos a nosotros a responder esta pregunta. Y nosotros sabemos que muchos de los que rechazan la fe cristiana, gente atea o gente agnóstica o simplemente gente de otras religiones, lo hacen porque ellos dicen que la Biblia contradice la ciencia. Ellos fundamentan su valor y su creer y el aceptar en la ciencia. Y porque la Biblia aparentemente contradice la ciencia, y es importante que digamos esto, aparentemente ellos dejan la Biblia de un lado. Pero si hay un conflicto o una contradicción real entre las dos, depende de algo importante, y es de cómo se define la Biblia y cómo se define la ciencia. Veamos cómo se define cada una de ellas. Nosotros como cristianos entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, absoluta y única. La Biblia muchas veces dice, así dijo Jehová. Y ese así dijo Jehová es así dijo Dios. Cuando Jesús estaba siendo tentado por el enemigo, Jesucristo mencionó la Biblia. Escrito está. La palabra de Dios es la autoridad nuestra. Así que si nosotros entendemos la Biblia como la palabra de Dios, es una definición que debemos asumirla y tenerla. Pero hay unos que entienden que la ciencia es una metodología que es únicamente materialista y que deja a un lado la posibilidad misma de Dios. En ese caso, por supuesto, hay un conflicto. Por supuesto que cualquiera que defina la ciencia como lo estoy presentando acá, por supuesto que hay un conflicto. Porque en muchas ocasiones, yo los llamaría pseudocientíficos, ellos definen la ciencia y cuando la definen dejan a Dios de un lado. Al hacer eso, por supuesto que hay incompatibilidad, por supuesto que la ciencia no se alinea o no es compatible con Dios. Hay otros, por ejemplo, que dicen que la Biblia es un libro de cuentos de hadas, de supersticiones, de fábulas, de cosas, mitos, y que no es un libro real. Cuando alguien define la Biblia así,
por supuesto se va a encontrar con una definición de la ciencia que va a también apoyar eso y que por supuesto contradice y no es compatible con nuestra definición de la Biblia, porque muchos definen la ciencia como hechos probados. Por ejemplo, el método científico que nos los enseñan en bachillerato o en la escuela, el filósofo Moreland escribió recientemente que para muchas personas el término científico es algo que es bueno, racional y moderno. Para muchos eso es la ciencia. Algo bueno, algo que es racional y que es actual, moderno. Mientras que algo que no se define así, o que no sea científico, o que no sea considerado por ellos científico, estaba pasado de moda, no merecía la pena creerlo en la gente pensante. Y de esta manera descartan la Biblia, diciendo que la Biblia no es científica, que está fuera del tiempo o es obsoleta y por lo tanto no merece la pena creerlo dentro de la gente pensante. Con esas definiciones, por supuesto que nosotros nos encontramos con una incompatibilidad con la Biblia. Pero más adelante les voy a decir que estas definiciones son definiciones por pseudo científicos, gente que realmente se dicen ser llamar científicos, pero no lo son. Y como les mencioné, por supuesto que con semejantes definiciones de la Biblia y de la ciencia encontramos una incompatibilidad. Entonces, ¿en qué radica la incompatibilidad? Como les decía anteriormente, depende de la definición. Nosotros encontramos que el conflicto entre la Biblia o la fe y la ciencia es el resultado, y esto es importante que lo entendamos, de una mala interpretación humana de las obras creadas por Dios. El apóstol Pablo dice que por las obras de Dios, las cosas visibles e invisibles, entendemos haber sido creado el universo. Entonces, una mala interpretación humana de las obras creadas por Dios, sumado al hecho de que Dios se ha revelado a través de sus obras creadas, desde un átomo, desde un protón, electrón, hasta una molécula, hasta un conjunto de moléculas, hasta un aminoácido, hasta una proteína, hasta un tejido, hasta una célula, hasta un tejido, todo del cuerpo humano habla del poder y de las obras de Dios. Y en Romanos también el Señor nos dice que el hombre es inexcusable porque la naturaleza misma nos habla de Dios. Entonces, la razón básica de la posible incompatibilidad de la ciencia con la Biblia se basa en una mala interpretación humana de las obras creadas por Dios. Dios se reveló a través de su palabra. Y cuando hay un desentendimiento o una mala interpretación de esos dos hechos, entonces es cuando encontramos esas posibles o, digamos, incompatibilidades de la Biblia con la ciencia. El Salmo 107, en el versículo 27, dice: tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. En el contexto de este salmo nos habla que aquellos que desafían la creación de Dios se encuentran como ebrios, sin entendimiento, sin conciencia. Y mucha gente se encuentra en esa situación cuando desafían a Dios con sus pseudo teorías científicas. Y se encuentran ebrios de orgullo, se encuentran ebrios de incredulidad, ebrios de inmoralidad, como dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque se han llenado de necedad, dice, se han corrompido y aún han hecho obras abominables. Entonces, todos aquellos
científicos que han decidido estar ebrios de todas esas maldades encuentran que toda la ciencia que ellos puedan tener es sencillamente inútil. Esas son las razones por la cual podríamos decir que hay cierta incompatibilidad entre la Biblia y la ciencia. Pero recordemos, esto no es necesariamente del todo cierto en el sentido de que es la interpretación humana de la ciencia la que se opone a Dios. La ciencia, como dice acá, dice toda su ciencia es inútil. Es decir, que la ciencia es un instrumento que puede ser útil para el hombre o que puede ser inútil. El salmista dice que aquellos que se embriagan de ignorancia, de orgullo, tienen toda la ciencia que es inútil. Sigamos, ¿dónde radica la incompatibilidad de la ciencia y la Biblia? Otra razón es que debemos entender que los seres humanos son falibles. Nosotros tenemos problemas serios como ignorancia y como pecado. Y esto significa que podemos simplemente cometer errores. Y quienes observan y tratan de comprender el mundo y crear teorías simplemente se pueden equivocar. Como por ejemplo Darwin, Charles Darwin, este señor que hizo una teoría basada en suposiciones que hasta ahora todos los que son adeptos a su teoría no son más que creyentes, porque hay absolutamente nada probado de la teoría de la evolución. Y esto lo digo con toda la seriedad y todo el rigor de los libros científicos. Todavía no hay ni una sola prueba de que se haya comprobado la proposición mayor de la evolución, que es que el hombre se viene de un pariente como el mono. No hay ninguna prueba de eso, aparte de todas las teorías y las tesis que este señor tiene. Sí hay cierta coincidencia en la descripción que él hace, como por ejemplo las especies de los Galápagos en Ecuador, en el Ecuador, donde él describió el comportamiento de las aves, pero eso no quiere decir absolutamente que signifique que los pájaros vinieron de una semilla, ¿no? o de una rana. Eso no tiene sentido, eso nunca se ha probado. Solamente la descripción del comportamiento genético del fenotipo y del genotipo de los pájaros. Pero eso no quiere decir evolución, eso quiere decir adaptación. Entonces, bueno, entendiendo que los humanos somos falibles y que tenemos errores y que la ignorancia, no en el sentido de que la gente no sepa, sino en la ignorancia en el sentido de que todavía el hombre hay cosas que no puede definir. Por ejemplo, el principio de eh, el principio de lugar y espacio, donde no se puede determinar a una partícula al mismo tiempo su momento y su posición a nivel cuántico. Es imposible para el hombre hacerlo. Eso es ignorancia del hombre. Por ejemplo, si hablamos de matemática, no sabemos cuál es la división de 1 entre 0. Simplemente no está definida debido a que se carece de conocimiento más exacto. Y eso que las matemáticas son ciencias exactas. Y podríamos hablar de otros ejemplos, como por ejemplo la velocidad de la luz. Ningún objeto puede medir con exactitud. Se puede medir aproximadamente, pero con exactitud perfecta la velocidad de la luz, aunque hay un valor que se estimó preciso, pero que realmente siempre va a haber un margen de error. Hay limitaciones, hay ignorancia en la ciencia, hay puntos en que la ciencia simplemente tiene sus límites. Y eso es debido a la ignorancia humana.
Vamos a hablar de los ejemplos de una ciencia equivocada, porque sí la hay. Hay una ciencia equivocada que es la causa de las razones de la incompatibilidad. Y cuando hablamos de la ciencia equivocada, la digo porque en algún periodo del tiempo se creyó que era cierto, pero que después de que hubieron otros ciertos descubrimientos o progresos de la ciencia, esas concepciones quedaron obsoletas en el pasado. Vamos a ver un ejemplo que todos conocemos, yo creo que todos recordamos los tubos, las matraces y los electrodos en el experimento de Stanley Miller. Si se acuerdan, este señor, Stanley Miller, en los años 40, hizo una reproducción de la atmósfera o de la supuesta reproducción de la atmósfera primitiva. Y luego de disparar chispas eléctricas a través de un gas, él logró una sustancia viscosa que contenía aminoácidos. Y si nosotros recordamos los aminoácidos, aquí vemos el esquema que él utilizó. Utilizó calor, agua, un colector. Todo eso lo hicimos nosotros en el bachillerato, si ustedes se recuerdan, o algunos en la universidad posiblemente. Recuerdan el experimento que era muy comentado, yo recuerdo que lo vi en cuarto año, y este experimento sirvió como base fundamental en los años 30, bueno, en los años 40, 50 y 60 y aún 70. Y yo creo que aún hay textos escolares que lo incluyen erróneamente como una prueba de que sí es posible el origen de la vida sin la intervención de Dios. Porque este experimento, que ya vamos a demostrar que es fallido en el sentido de que no se compagina con la verdad realística eh, de la geografía y de la geoatmósfera de ese entonces, es fallido, no es cierto. Pero fue utilizado por muchos para eh, eh, basar la teoría de la evolución. Y veamos qué sucedió con este experimento. Eh, Miller, nosotros recordamos, eligió una mezcla rica en hidrógeno de metano, amoníaco, vapor de agua, que de acuerdo a él era consistente con lo que muchos científicos pensaban en ese entonces. Y escuchen esto, los científicos ya no creen eso. Y aquí subrayé la palabra creen, la voy a subrayar acá, creen, porque eh, anteriormente los científicos, eso era lo que ellos creían. Es decir, que es una cuestión de creer también en la ciencia. Los científicos que ellos deciden tomar una teoría, aunque no tengan pruebas, ellos deciden creer. Pero actualmente la mayoría de los científicos serios no creen que ese experimento sea acorde a la realidad de la atmósfera inicial. Hay un geofísico de la Carnegie Institution en la década de los 60, él dijo y preguntó cuál es la evidencia de que la atmósfera primitiva de metano amoníaco haya sido en la Tierra. Y la respuesta es que nadie estaba allí y que no hay evidencia de que esa haya sido la atmósfera inicial. Entonces este señor, Stanley Miller, él hizo una teoría bajo una suposición que los científicos del Instituto Carnegie decían que es una asunción y que esa asunción es posiblemente que sea
errónea porque no hay evidencia de ello. Entonces continuemos. ¿Qué pasó con esta teoría? Con esta teoría resultó que ya años después, a mediados de los años 70, hubo un bioquímico belga, Marcel Florkin, y él declaró que el concepto detrás de la teoría de Miller, vamos a señalarla acá, el concepto de la teoría de Miller, de esa atmósfera temprana, había sido completamente abandonado. Entonces, estamos hablando de un bioquímico, un científico, que honestamente llegó a la conclusión de que ese experimento de Miller estaba basado en algo infundado y que la mayoría para los años 70, imagínense, en los 70 ya esa teoría se había abandonado y a nosotros nos las enseñaron, por ejemplo, a mí me la enseñaron en los 90, porque eso tienen los evolucionistas, que ellos, aunque les demuestren lo contrario, ellos siguen creyendo lo que quieren creer. Dos de los principales investigadores del origen de la vida se encuentra el señor Klaus Dawes y Sidney Foss, confirmaron que Miller había o usó una mezcla de gas incorrecta. Vamos a señalarlo acá, ponerlo en rojo. Estos dos señores científicos dijeron que el experimento de Miller estaba basado en una mezcla de gas incorrecta. ¿Qué les parece? Y en 1995 la revista Science dijo que los expertos ya habían descartado el experimento de Miller. ¿Por qué razón? Vamos a señalarlo acá. Porque la atmósfera temprana no se parecía absolutamente en nada a la simulación de Miller-Urey. Esa fue una declaración de la revista Science en 1995. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que una situación seria, porque esta fue una de las evidencias fuertes de la evolución. Y en conclusión podemos decir que el experimento de Miller fue, como les decía, la base fundamental de los que creían en la evolución. Y esto resultó totalmente sin fundamento. ¿Y qué pasó? Pasó que muchos creyeron y fueron engañados y arrastrados al materialismo del pseudocientífico Charles Darwin. Porque, les repito, este experimento de Stanley Miller en los años 40, 60 y aún 70 era el pilar de los evolucionistas. ¿Y cómo resultó? Resultó en algo totalmente equivocado. Entonces, lo que la ciencia consideró cierto hace 50, 60 años, hoy está equivocado. Pero sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre, desde hace casi 4.000 años. Entonces, es solamente un ejemplo. Les podría dar como otros 5 ejemplos, pero por cuestión de tiempo lo vamos a reducir a este ejemplo. Por favor, si están interesados en otro ejemplo de la ciencia equivocada, mándenme un mensaje y yo se los haré, o lo podríamos hacer en otra tercera parte si los hermanos están interesados. Entonces, hablemos de la verdadera ciencia. ¿Cuál es la verdadera ciencia? Porque ciertamente hay una ciencia que resulta inútil porque el hombre se llena de la soberbia de pensar que tiene la razón y ignora su limitación ante la creación de Dios. Pero entonces tenemos una verdadera ciencia. Hablemos de esta verdadera ciencia. La verdadera ciencia, y la cual la Biblia la habla, dice que la ciencia está ligada a la moral del bien y el mal. Y esto es importante, porque los científicos definen la ciencia como algo completamente material. Y por eso en los países donde se niega a Dios y asumen la ciencia como su manera de creer, se reducen al materialismo, para ellos no hay moral.
Pero en el principio, en Génesis capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice, y hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La ciencia está relacionada directamente con la moral del bien y con la moral del mal. Esa es la verdadera ciencia. Ese es el fundamento de la ciencia. Pero nosotros encontramos que el Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron obra abominable. Porque cuando el hombre niega a Dios, si la ciencia niega a Dios, se hacen así, se hacen abominables, se hacen necios. Como el apóstol lo dijera, Dios convirtió la mayor conocimiento de ellos en necedad, porque esa es el poder de Dios en su palabra. Continuemos hablando de la verdadera ciencia. La verdadera ciencia, déjenme borrar estas flechas, y dice, la verdadera ciencia viene de Dios. La verdadera ciencia no viene de un laboratorio. La verdadera ciencia no viene de un filósofo. La verdadera ciencia no viene de una revista mensual. Miren lo que dice la Biblia. Esto está allá en Éxodo. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. En ciencia y en todo arte. O sea que el arte, señores, también viene de Dios. Pero aquí estamos interesados en la ciencia. Dice, y el contexto de este versículo bíblico es que Dios capacitó a esta gente para hacer el arca del testimonio, para hacer toda la obra requerida para el artificio de los israelitas que estaban construyendo la obra de Dios. Dios les dio ciencia, Dios les dio arte. Entonces, señores, la verdadera ciencia viene de Dios, como lo digo acá. La verdadera ciencia viene de Dios. La ciencia está ligada a la moral del bien y el mal. Y lo otro que podemos decir sobre la ciencia es que la verdadera ciencia, la Biblia habla de la ciencia, y aquí podríamos decir, yo les quiero dar esta comparación de lo que es la Biblia hablando de la ciencia. Recuerden que la ciencia, como la conocemos hoy en los medios académicos, comenzó en el año aproximadamente 1790, aproximadamente 1800, como ciencia como tal, ¿ok? Y la Biblia habla de la ciencia hace 4000 años aproximadamente. Entonces vemos que hacer la Biblia compatible con la comparar, diríamos perfectamente, comparar la Biblia con la ciencia es como comparar a un estudiante de primer grado con un PhD en cualquier campo. Simplemente la ciencia no tiene comparación con la Biblia, porque la ciencia viene de la Biblia. Entonces, sigamos hablando sobre la verdadera ciencia. La verdadera ciencia, como les dije, está ligada a la moral. Me perdonan acá, eso fue que se repitió esta parte, pero quedamos acá. La verdadera ciencia es enseñada por Dios. Aquí dice, el salmista dice, Él castiga a las naciones, no reprenderá, no sabrá que Él enseña al hombre la ciencia. O sea, la verdadera ciencia no la enseñan en Cambridge, en Oxford, en el MIT, en la Universidad del Zulia, o en la Central, o en la Simón Bolívar, o en la Universidad de la UNAM de México. No,
La verdadera ciencia, dice, no sabrá que el que enseña al hombre la ciencia es Dios. Así que, señores, esta es la verdadera ciencia. La ciencia que es enseñada por Dios y la ciencia que considera y tiene a Dios. Sigamos hablando de la verdadera ciencia. Y por último, les decía que la Biblia tiene casi una predicción sobre la ciencia desde hace mucho. En el libro de Daniel dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin del tiempo. Muchos correrán de aquí para allá, porque eso es lo que hacen, buscando razones para creer. Y otra cosa dice es que la ciencia aumentará. Y hoy vemos, por ejemplo, el instrumento que yo estoy utilizando, que es una tableta, el iPad, es fruto de conocimiento científico que Dios le ha dado al hombre, como por ejemplo de los electrones, de la computación, de la programación. Todo eso Dios se lo dio al hombre y que la podemos utilizar. Hoy podemos ver el internet, podemos ver todas estas aplicaciones que literalmente hacen de todo. Los aviones pueden recorrer distancias en menos tiempo. Recientemente se diseñó un avión que va desde Londres a Nueva York en menos de 2 horas, y hay uno que va de Nueva York a Japón directo sin parar en algo así como 14 horas. La ciencia avanza y eso la Biblia lo predijo. Entonces estamos hablando de que no de que la Biblia es compatible con la ciencia. La ciencia necesita, para ser ciencia, alinearse a la palabra de Dios, porque la Biblia lo dice. Oh, perdón, aquí estoy hablando. Entonces, sigamos hablando de la verdadera ciencia. Bueno, aquí perdónenme, se me fue el sentido del cambio, la falsa ciencia. Entonces, bueno, vamos a decir esto de la falsa ciencia. Estamos llamados a hacer frente a la falsedad de los que usan la ciencia para engañar. Y esto es importante. En Timoteo, miren lo que dice. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se nos ha encomendado a nosotros? Que permanezcamos firmes en la inerracidad de la Biblia, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué debemos evitar? ¿Qué debemos contradecir? ¿Qué debemos estar en contra? Debemos encontrar de profanas prácticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Señores, la Biblia nos habla de una verdadera ciencia y aquí en Timoteo el apóstol ya nos está dando una advertencia de que hay una falsa llamada ciencia que busca argumentos en contra de Dios. Y esa es la ciencia que no es compatible. Esa es la ciencia ante la cual, no la ciencia, los hombres que utilizan la ciencia para crear argumentos en contra de Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos estar firmes y rechazar absolutamente. Otra característica de la falsa ciencia es el orgullo. La necedad y la falta de moral crea esa falsa ciencia. Miren lo que dice Isaías, capítulo 47, versículo 10. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Yo y nadie más. Aquí quiero hacer mención a una característica de los científicos que niegan a Dios. Y es esta, que ellos dicen, yo tengo la razón y nadie más. Y mire cómo la Biblia habla de esto. Posiblemente usted recuerda la serie de televisión llamada en inglés The Big Bang Theory o la teoría del Big Bang, que es una serie de televisión.
muy famosa entre los jóvenes. Y si usted ha visto esa serie, es una serie de un grupo de científicos jóvenes que viven juntos, son amigos y siempre hablan sobre la ciencia y todo va en torno al trabajo de ellos en la universidad. Pero específicamente de lo que quiero hablar es de uno de los personajes, el personaje principal. El personaje principal es Sheldon y Sheldon Cooper. Este personaje es particular porque él es un egoísta que siempre tiene la razón, es un hombre sin sentimientos, sin empatía. Él no sabe distinguir entre lo que es un sentimiento de amistad o un sentimiento simplemente que no está relacionado con las emociones. Él es emocionalmente disfuncional, pero que es altamente inteligente. Entonces, para él siempre tiene la razón. Si usted ve el programa, es lo que la Biblia característica, Sheldon, es una característica del hombre científico necio, porque se confía en su maldad y dice que él y nadie más y su misma ciencia lo engañaron. Y hay un episodio de este programa donde él descubre algo y resulta que lo descubrió por error. Y eso lo llevó a él a depresión, porque él se engañó, la propia ciencia de él lo engañó y dijo en su corazón no hay nada más. Ese es un simple ejemplo de cómo la Biblia es tan actual y habla de cosas tan del momento y nos dice simplemente que el orgullo y la necedad son los que inspiran la falsa ciencia y por ende los que llevan a esa supuesta incompatibilidad con la Biblia. Entonces, no es la ciencia como problema, porque la ciencia no es problema. Debemos entender que la ciencia, definida como debe ser definida, es una descripción de la creación de Dios. Y cuando la asumimos así, encontramos que la ciencia se alinea 100% con lo que la Biblia dice en cierto límite, porque ahorita ya les voy a hablar por qué no. Pero tenemos que reseñar que solo las falsas filosofías disfrazadas de ciencia son las que deben ser rechazadas. Falsas filosofías disfrazadas de ciencia como la evolución deben ser completamente rechazadas. Ya para concluir, podríamos decir que la Biblia va más allá de la ciencia. En tiempo, como les mencioné, la Biblia está escrita 2000 antes de Cristo, más otros 2000 años, casi 4000 años. Moisés es casi 2000 años antes de Cristo, aproximadamente. Si la fecha no es exacta, me la perdonan, pero va aproximadamente cuando se escribió el Pentateuco. Y la ciencia, apenas tal cual como se conoce, tiene unos 100 o 300 años. Entonces vemos que la Biblia en el tiempo va más allá de la ciencia. Pero hay otras cosas que la ciencia no puede explicar. Si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar con una completa, no incompatibilidad, pero incapacidad de la ciencia. Recuerden que hablamos de la ignorancia del hombre que tiene su límite para explicar hechos naturales. ¿Cómo puede explicar la ciencia los hechos sobrenaturales de la Biblia? Uno se pregunta, por ejemplo, la apertura del Mar Rojo, el relato cuando Moisés abrió por el poder de Dios la apertura, se abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasase. Algunos tratan de explicarlo como un gran viento que abrió el mar, pero si ese es un fenómeno natural, debiera suceder recurridamente, porque si la naturaleza tiene algo, es que son recurrentes. Por ejemplo, un terremoto sucede, un tsunami sucede, un deslizamiento, hechos naturales, la lluvia,
un crecimiento del mar, eh, una, otra efectos, eh, hechos naturales, se repiten. Entonces, si ellos tratan de decir que el Mar Rojo lo abrió un gran viento, bueno, debería repetirse también, pero no se repite. No se repite porque la ciencia no alcanza a explicar estas cosas que están escritas en la Biblia. Podríamos decir también eh, la estrella de Belén. La estrella de Belén simplemente es un hecho inexplicable. Algunos dicen que es el cometa Halley, otros dicen que fue un lucero, pero lo que no logran explicar es que dice la Biblia en los evangelios que la estrella se posó sobre el exacto lugar donde donde estaba Jesús. Ese relato allí, la ciencia no lo puede explicar. Y leía recientemente en un comentario de Mateo que es simplemente sobrenatural y que la Biblia lo dice, lo narra y la ciencia, aunque lo quieran explicar, no logra alcanzar a explicarlo. Tenemos otros, me perdonan, Jesucristo milagros, debía haber escrito los milagros de Jesucristo. ¿Cómo pueden explicar la apertura de los ojos de un ciego? ¿Cómo la ciencia puede explicar que Jesús utilizó saliva y lo echó en el barro y abrió los ojos de un ciego? Que sanó a un manco, que resucitó a un muerto. Científicamente la ciencia no tiene palabras, se queda corta. Por eso es que digo que la Biblia va mucho más allá de la ciencia. Y estos son ejemplos que son históricos y que sucedieron, que tienen testimonios de haberse ocurrido. Lo otro... Referir es cuando Jesús camina sobre el agua. Físicamente, para cualquier ser humano, eso es simplemente imposible. Aunque se puede flotar, pero no sé, una persona en particular no puede caminar sobre ella. Y eso nos dice la ciencia con el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, si ustedes recuerdan, nos dice que un objeto sumergido en agua está sujeto básicamente a dos fuerzas. Una que es la fuerza de gravedad, que lo atrae hacia abajo, y su valor, bueno, todos lo sabemos, de bachillerato, si usted fue a bachillerato. Y el otro es la fuerza de empuje. Y la fuerza de empuje, sabemos que es una fuerza, es el volumen de la masa desplazada, el cual se relaciona con volumen por la gravedad, lo que es masa, por la gravedad, y eso me da la fuerza. Entonces estas dos fuerzas están igualadas. Pero recuérdense, si ustedes recuerdan brevemente, que la densidad está definida como la masa de un cuerpo dividida entre su volumen. Entonces lo que hemos hecho en este caso, hacemos un pequeño despeje, no se asusten, esto no es nada complicado. Encontramos que la masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Y eso es la masa, la cual sustituimos aquí, y encontramos entonces la relación con la densidad. Y de acuerdo al principio de Arquímedes, la densidad de un cuerpo, si es mayor que 1, el cuerpo se hunde. Y si la densidad es menor que 1, el cuerpo flota. La densidad del cuerpo humano es próxima a 1, 0.098 aproximadamente. Y si usted se para en el agua, si una persona se para en el agua, sabe lo que va a pasar. Posiblemente se va a hundir. Pero no en el caso de Jesús. En el caso de Jesús, el relato bíblico en el libro de Mateo nos dice que Jesús caminó
no solamente sobre el agua, sino en el mar. El mar que tiene una superficie de olas, el cual es irregular, y de manera milagrosa y única podemos ver que Jesucristo en su jornada nocturna con los discípulos les mostró a ellos que él podía caminar. Ahora, ¿cómo fue esto posible? La ciencia no lo explica porque, de acuerdo a la ciencia, la gravedad del cuerpo de Jesús lo va a traer hacia el agua y el empuje, en este caso Jesús no está utilizando empuje porque no está sumergido en el agua, entonces la ciencia aquí se queda corta, aquí no hay explicación de por qué Jesucristo flota. Aquí es donde nosotros podemos decir simple y sencillamente que los actos milagrosos de Jesús no están explicados por la ciencia. La explicación de la fe cristiana que la Biblia nos puede dar de este milagro de Jesús es que el Espíritu Santo sostuvo el cuerpo de Jesús para que este no sumergiera en las aguas. Un poder sobrenatural que actuó sobre Jesucristo para mantenerlo. Pedro se ligó a esta experiencia por fe, pero dice que cuando vio las olas se sumergió. Porque Pedro pertenecía al mundo de la poca fe y sabemos que sin la fe no es posible hacer nada. El mundo sobrenatural sobrelleva a la ciencia. La ciencia no tiene explicación en este tipo de eventos. El otro milagro ya lo veremos en un segundo. Que nosotros podríamos decir simplemente que son inexplicables para la ciencia. ¿Cómo explica la ciencia la resurrección de Jesucristo? Absolutamente un hecho histórico, un hecho comprobado y que en 2000 años, nadie ha podido revocar o ir en contra de la resurrección de Jesucristo. Es un hecho histórico, verídico y suceder. ¿Cómo lo explica la ciencia? Simplemente no tienen manera de explicarlo porque para decir ellos no creen en el alma ni entonces están cortos. Por eso es que la Biblia va más allá de la ciencia. Un hecho que está escrito en la Biblia es cómo surge la iglesia, cómo se expande y cómo permanece en la historia. Simplemente inexplicable. La autoridad de la Biblia es única y debemos como cristianos asumirla y la ciencia se debe a la Biblia, no la Biblia a la ciencia. Así que hermano, cuando predique, cualquiera que esté escuchando, si es pastor, no diga, oh no, que la ciencia aprueba la Biblia. No, no, no. La ciencia no aprueba la Biblia aprueba la ciencia. ¿Cómo explica el alma? Simplemente la Biblia, la ciencia, no puede explicarlo. Entonces, podríamos, ya para concluir, decir que la ciencia y las escrituras son completamente compatibles, pero con la condición, y escúchese esto, de que siempre se entienda que la ciencia es el estudio cuidadoso de las obras de la creación de Dios. La ciencia corre el riesgo de ser incompatible con las escrituras cuando las filosofías metafísicas, naturalísticas y materialistas se usan para la definición de la ciencia. Cuando el hombre va en su necedad queriendo definir en su propia mente limitada, se va a encontrar entonces con que sí, es incompatible con la Biblia. Pero sabemos que la ciencia y las escrituras, o que vamos a decirlo de mejor manera, la ciencia se alinea con las escrituras. ¿Ok? Esta es la última conclusión a la que llego. Les agradezco su atención. Dios les bendiga. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlos.
en hacerla. Espero que este mensaje haya sido de fortalecimiento, no de entender que la ciencia es compatible con la Biblia, pero que la ciencia se alinea con la Biblia y que la Biblia, la palabra de Dios, es el fundamento de nuestra fe, de nuestra práctica y de lo que nosotros creamos. No se deje usted mover por ningún científico que vaya en contra de la Biblia. Están simplemente equivocados. Ahora, si el científico apoya la Biblia, está en el camino correcto. Alguien dijo, ya para finalizar, algo de ciencia te aparta de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Así que depende del corazón del hombre, de la honestidad del hombre. Todo aquel que se considera verdaderamente científico llega a la conclusión de que las escrituras son la única autoridad de la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano, y hasta otra próxima oportunidad.